Muy buenas tardes, noches, mañanas, cuando vean el video. Empecemos. Entonces, aquí tenemos una descripción básica, perdonen por eso, del video, del circuito, ¿no? Que sería esto que estamos viendo acá. Entonces, una fuente de voltaje a la derecha, una fuente de voltaje a la izquierda, cinco resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5. Nos piden los voltajes por medio de mallas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues se plantea un circuito, que es esto inicialmente, y se plantean las corrientes de malla. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, la polaridad que nos dan es esta: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ya? Entonces, planteamos las corrientes como algo que va girando en sentido horario, ¿no? Entonces, aquí vemos la orientación, que la corriente uno va así, la corriente 2 va así, la corriente 3 va así. Entonces, pasamos a definir las características de las variantes eléctricas, es decir, de que conocemos los valores en el circuito. Entonces, tal como indica el laboratorio, dice que tiene que ser, la fuente uno tiene que ser menor a cero, entonces lo ponemos menos 15. La fuente 2 tiene que ser mayor a cero, lo ponemos en 20. Y aquí repartimos resistencia uno, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5. Entonces, ¿en qué consisten las mallas? Pues es simple. Vamos a seguir la trayectoria de la corriente y a sacar los voltajes de cada elemento. Entonces, aquí seguimos la trayectoria y nos encontramos con este menos, ¿no? Entonces, menos fuente de voltaje 1 más voltaje R1 menos voltaje R2, no, digo, más voltaje R2. O sea, igual a cero. Entonces, pero entonces, ¿qué es voltaje R1 y qué es voltaje R2? Voltaje R1 es corriente I1 por R1 y aquí pasan dos corrientes, que aquí es donde uno se puede enredar. Pero entonces, este voltaje se define de la siguiente manera: I1, que va dando así vueltas horario, menos I2, que va en contravía de I1, por R4. Entonces, lo planteamos de esta manera: menos BF1 menos, digo, más I1 por R1 más I1 por R4 menos I2 por R4 igual a cero. Entonces pasamos esta fuente de voltaje, la pasamos al otro lado, queda positiva. Y aquí pues factorizamos, nos queda I1 por R1 más R4 menos I2 por R4. Y así se hace con los demás, ¿vale? Entonces aquí es lo mismo. Esta ecuación, que es la más larga y complicada, responde a esto. Responde a la malla 2. Entonces, voltaje en R2 es I2 por R2. Voltaje en R4. Entonces, como estamos evaluando I2, entonces aquí ella va subiendo. Entonces, ya sé que aquí hay un negativo, pero entonces asumimos un cambio de por allá porque la corriente siempre entra por positivo. Entonces, es I2 menos I1, ¿sí? Lo contrario a cuando se evadió I1, I2 menos I1 por R4. Y lo mismo pasa acá. Entonces el voltaje acá sería I2 menos I3, que también viene dando girando en sentido horario, I2 menos I3 por R5. Y después de factorizar y hacer lo necesario, pues obtenemos esta ecuación de abajo. Y luego tenemos esta ecuación de la malla I2, que es básicamente como la malla I1. Entonces, nos traen tres ecuaciones. Tenemos el sistema de ecuaciones acá planteado. Luego hacemos un reemplazo numérico y tenemos un sistema de tres ecuaciones. ¿Cómo lo solucionamos? Pues en este caso usamos maldad. Yo sé que puede sonar un poco complicado, pero no es tan difícil para este tipo de cosas. Entonces, CLIR, CLC, CLOSAL, definimos las variantes eléctricas
como pueden ver acá. Luego, metemos el mismo sistema de ecuaciones de la siguiente manera. Recargamos como simbólicas I1, I2 y 3. Y la ecuación 1, pues la de la corriente 1, que ya la vimos, es casi igual. Lo único que cambia es que como es maldad, aquí hay dos iguales. Igual para ecuación 2, igual para ecuación 3. Entonces, aquí le damos R, o sea, responder secuencia de ecuaciones. Entonces, aquí usamos el command sol y en paréntesis y entre corchetes las ecuaciones, coma, entre corchetes las corrientes que están siendo, o sea, estas son las variantes que queremos descubrir y estas son las ecuaciones donde las metimos. Aquí con este comando doble nos da un resultado apreciable, porque si no miren el resultado que nos daba antes, pues esto es complicado, pero como queremos un resultado más preciso usamos el comando display, ese nos da un resultado más factible. Aquí podemos ver que la corriente 1 es 2,9527 milis. Y así, vemos las tres corrientes tal cual, ¿vale? Luego, pues para confirmar los voltajes, ¿no? Eh, estos voltajes salen de las ecuaciones. Dijimos que el voltaje en BR1 era igual a I1 por BR1. Y pues seguimos ese orden de ecuaciones para todos. Y aquí nos dan unos voltajes. Luego asumimos los nodos en los nodos. En el nodo D, permítanme lo señalo en el, en el circuito, qué pena. En el nodo D, pues es igual a fuente, porque la fuente está acá, el nodo está acá, entonces, y esto es tierra, ¿no? De abajo, entonces este es igual a voltaje de fuente, este es igual al voltaje de fuente, entonces sabemos que aquí hay menos 15 y que acá hay 20. ¿Cómo sabemos el voltaje de acá o el voltaje de acá? De B o de C. Pues sabemos cuánto voltaje de acá, le restamos el voltaje de acá. Ah, no, al revés, perdón. Sabemos cuánto voltaje acá, le restamos el voltaje de la resistencia y sabemos cuánto hay voltaje en el nodo C. Sabiendo cuánto voltaje en el nodo C, le restamos el voltaje de resistencia 2 y sabemos cuánto voltaje hay en B. O podemos hacerlo mucho más sencillo, que es fijarnos en que estas resistencias van de tierra al nodo. De tierra al nodo, entonces. Voltaje C es igual al voltaje en R5 y voltaje B es igual al voltaje en R4. Y así ya tenemos los voltajes de los cuatro nodos. Bueno, sigo con las explicaciones. En un inicio, las corrientes nos van a dar negativas. ¿Qué significa cuando una corriente da negativa? Que va en sentido contrario. Entonces, aquí decimos que dándonos cuenta de eso, multiplicamos las corrientes por -1 y alteramos tanto la trayectoria de la corriente, o sea, ahora van en sentido de las 3 antihorario, y las polaridades. Si se fijan acá, hemos cambiado las polaridades de las resistencias. De estas dos de abajo no, porque la corriente sigue entrando por debajo. No, aquí toca cambiarla. Error mío, ya corrijo y se lo mando a Fercho. Aquí toca cambiar esta polaridad por una razón muy sencilla. Pero bueno, eh, y pues, ¿cómo se sabe la polaridad que debe tener una resistencia? Aquí si sumamos, o sea, sabemos que la corriente que va hacia allá es I1 menos I2. Y ese resultado va a ser positivo. Entonces sabemos que la corriente entra por debajo, por lo cual el positivo debería estar en la parte de abajo. Y aquí I2 menos I3, bueno, aquí sería I3 menos I2. ¿Por qué? Porque sabemos que I3 es más grande que I2. O sea, aquí donde sacamos los valores sabemos que I3 es 6.99 milis, mientras que I2 es 2.87. Entonces sabemos que esta corriente se va a mantener hacia abajo, entonces esta por allá está bien, esta por allá está mal, las de arriba están bien. Entonces hay que cambiar esta por allá, pero bueno, espero que hayan entendido. Entonces aquí están las ecuaciones para hallar las polaridades de cada resistencia.
Aquí están las ecuaciones de cómo se hallan las polaridades de cada nodo. Y aquí las ecuaciones de la sumatoria de voltajes de mallas y DUTs. No sé cómo traducir eso. Bucle es la traducción que encuentro. ¿Cuál es la diferencia entre una malla y un bucle? Ok, esto es una malla. ¿Entendió? Esto es una malla. Entonces, siendo que esto es una malla, menos el voltaje de esta fuente más el voltaje de esta resistencia menos el voltaje de esta resistencia es igual a cero. Y así tiene que funcionar. Igual para las demás mallas. Esta es otra malla y esta es otra malla. ¿Qué es un bucle? Un bucle es esto. Por ejemplo, la malla exterior, por llamarlo de algún modo. Esto de acá, acá. Entonces, menos esta resistencia, menos esta fuente de voltaje, más el voltaje de esta resistencia, más el voltaje de esta resistencia, más el voltaje de esta resistencia, menos el voltaje de esta fuente tiene que ser cero. Entonces, como pueden ver, esto, pues sí, aquí pues al final todos estos voltajes suman cero, que es la idea. Entonces, eso sería la grabación por ahora. Si llegan a tener preguntas, me avisan.